Hola, hoy en Voces tengo el privilegio, el enorme gusto de presentarles al ceramista, al artista Gustavo Pérez. Bienvenido, Gustavo, qué gusto. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Hoy es 14 de agosto de 2021 y estoy aquí en mi taller de Zoncuantla, en Veracruz, donde vivo hace unos 40 años y me parece interesante hacer este intento, esta charla que no sé si llamar, no se puede llamar una conferencia, es una especie de monólogo improvisado, bastante informal, pero en el cual quiero hacer un recorrido tanto de los 50 años que cumplo como ceramista, como de los 30 años de estar en este taller. Entonces es una fecha significativa. Todo lo que ha sucedido a lo largo de estos años ha sido en un contacto permanente con el barro, que siempre ha sido el que me da las ideas. Pienso que puedo yo tener alguna idea previa cuando abordo el trabajo, pero esas ideas generalmente son malas y es el barro el que me enseña el camino. Y quisiera yo hacer entonces este recorrido por esos 50 años y un recorrido entonces físico en el espacio que es mi taller, que no es tan fácil de visitar y tampoco está tan abierto porque el trabajo exige silencio y reclusión, y eso es lo que me gusta, pero eh, me da gusto compartir con ustedes y entonces voy a pasear por el taller y por los años, a ver cómo resulta. Qué privilegio, muchas gracias, Gustavo. Esta Ojalá. es una vista general del taller Estupendo. y en él se encuentran muchísimas cerámicas, muchísimas, demasiadas. Esto es el, el trabajo de toda la vida y entonces están tanto las piezas que están en proceso, como pueden ver aquí estas piezas recientes que estoy por pintar, como estas otras piezas que ya están pintadas y actualmente estoy utilizando una técnica de aplicación del esmalte con pincel en algo mucho más pictórico que lo que he hecho en otros años y que es simplemente para mí lo que sigue. Siempre en el trabajo lo que importa es hacia dónde va. Voy a salir un momento del taller para ir a algo que es una sala de exhibición, supuestamente, pero que generalmente es bastante caótica, pero en la cual hay una serie de bases en las cuales se pueden ver piezas. Estas son bastante recientes, corresponden un poco al periodo de mi exposición en el claustro de Sor Juana en blanco y negro. Con muchos temas, muchas diferentes formas de
de construir las piezas y también con un tipo de trabajo gráfico que es como lo que para mí es la manera natural de trabajar con el barro. Aquí tenemos una pieza que es de otro momento. En fin, en esta sala de exhibición hay piezas de diferentes etapas. Esto es reciente. Estas son unas piezas que probablemente van a ir a una exposición en París para el año próximo. Esto es un ejemplo de cómo resulta la aplicación esta de la pintura con pincel, como les enseñaba allá arriba. Otra pieza del tema este de los cortes en el barro, que ha sido, pues digamos, como una marca distintiva, este elemento de las líneas que se abren, esta espiral, estas formas que para mí han sido tan naturales y necesarias y que han sido el resultado de descubrimientos con el barro, accidentes, pruebas. He trabajado en tantos temas distintos sin una preocupación, evidentemente, por ser consecuente con lo que hago. Es algo que parece muy contradictorio, pero la unidad o digamos, la seriedad creativa que significaría estar atento y desarrollar cuidadosamente y muy a fondo y profundamente un tema, es algo que a mí no me ha resultado, y más bien yo investigo, sí, bastante sistemáticamente, porque eso es parte quizás de mi personalidad. Investigo en un tema hasta que en un momento dado hay otra cosa que me llama la atención, otra cosa que exige ser atendida, y es así como he pasado de este tipo de trabajo, que es, digamos, característico de los años 90, a este otro tipo de trabajo que es el de las compresiones, tan distinto en carácter y que fue algo que simplemente necesité yo hacer. No sé por qué, no me pregunto esas cosas. Creo que en la creación debe uno dejar ese espacio a la irrupción de lo que sigue en función de una confianza en que eso que sigue corresponderá y ocupará el lugar que le corresponda. Es interesante cómo con una cámara en la mano, de pronto es posible destacar o resaltar ciertos aspectos gráficos que hacen que el trabajo tenga un carácter
pues más pictórico. Voy ahora a pasar a alguna de las bodegas. Bueno, aquí pueden apreciar ustedes un poco el paisaje de este rumbo de Veracruz, que es el bosque de niebla, y que es algo que está muy cerca de Jalapa y de Coatepec, pero que a pesar de estar cerca de estas dos ciudades, mantiene un carácter que, que me permite pensar que, que vivo en el campo. Yo nací en la Ciudad de México, viví ahí hasta los 25 años, cuando ya no soporté la ciudad. Esto es muy interesante porque yo ya no soporté la Ciudad de México en 1975, cuando era un poco más chica de lo que es ahora. Aquí estamos en el Tapanco, en el cual hay más cerámicas, más experimentos y formas. Aquí también en este espacio está la música, que para mí es algo fundamental y que siempre me acompaña, que es un acompañamiento, y en ocasiones pienso yo que es la música la que me dicta lo que tengo que hacer. En este momento, en este recorrido que estoy haciendo para ustedes, estoy también realizando una serie de demostraciones grabadas que me solicitaron, y ha sido algo, pues, interesante como para percibir lo complicado que es el elaborar un documento audiovisual, por lo cual este que estoy haciendo ahora ya sé que será muy limitado y muy pobre de calidad. Eso es lo que descubro cuando escucho todas las grabaciones que he estado haciendo en estas semanas. Pero lo que ha sido muy interesante es, al estar haciendo estas demostraciones de mis técnicas para estos videos, encontrarme con que una vez más vuelvo a temas que estaban bastante relegados, no olvidados del todo, pero que ya no, eran lo actual. Entonces he vuelto a hacer estas pequeñas compresiones para el video este, y luego estas otras piezas de una, pues, gran complejidad y siento yo como riqueza de forma. Pero lo que ha sido extraordinario es como en un momento de estar demostrando, en el que solamente se supone que estoy mostrando lo que ya sé, lo cual es un poco aburrido, de pronto descubro nuevas cosas, y esto ha sido algo bastante notable. Por ejemplo, esta piecita que voy a mover, y que de pronto, al ponerla vertical, lo cual no estaba previsto, sencillamente es algo que apareció, que se me ocurrió, pues genera otro camino de investigación, y es en el que estoy ahora. Los cambios en el trabajo son impredecibles, como les decía ya antes. Hay brincos, hay cambios, hay continuidad. A veces es permanecer en un tema
pues no sé, 5 o 10 años, como fue el tiempo de estos cortes. Fueron, yo creo que cerca de 10 años de hacer eso exclusivamente, para después pasar a, las, a los pliegues y las compresiones de estas piezas, y después pasar a piezas que fueron un poco como estas, pero naturalmente otras, porque siempre son otras. Y cómo han ido apareciendo elementos nuevos que se integran a lo que ya está hecho, y yo los voy desarrollando, aceptando. Creo que cada vez con un poco más de libertad, que pienso que es esta lucha permanente, importantísima, que tiene que librar cada artista consigo mismo para, para que su trabajo sea válido, significativo y tenga esa vitalidad que, además de ser quizás en un momento original sorprendente para el que lo hace, puede llegar a ser interesante y sorprendente para el espectador. Yo creo que si yo me sorprendo, voy a poder conseguir que el que mira una pieza se sorprenda también. Esto es un poco pensamiento mágico quizá, pero así funciona la cabeza. Voy a mostrarles a la pasada, naturalmente, mi horno, que está en el exterior del taller, que es un horno de gas de pues como 1,5 metros cúbicos de capacidad, bastante grande, y que me ha sido muy útil en todos estos años, porque por cerca de 29 años trabajé yo con un par de ayudantes, muchachos de aquí del rumbo, a quienes enseñé y, y con quienes tuve una capacidad de producción importante. Ha sido una decisión también muy importante del último año, este año fatídico, el que a mis 70 años corresponde a otro ritmo, corresponde a otra forma de abordar el trabajo. Y entonces, hace un año los indemnicé, ellos se fueron a sus propios talleres, a su independencia, a su vida, y yo me quedé solo, lo cual significa que el trabajo no será ya tanto como ha sido durante esos 30 años en los que pensé muchas veces, he pensado muchas veces que mi verdadera vocación no es ceramista, sino de llenar bodegas. Parece que eso es a lo que realmente me dedico, porque aquí estamos viendo una más, una, y hay 4 o 5, y hay una en Francia, y hay una pequeñita en Holanda, y hay hasta una en Japón, que ya no sé ni cómo se llama ni dónde queda, pero hay algunas piezas mías que se quedaron tras mi tiempo de trabajar allá. Entonces, como pueden ver, este recorrido significa muchas piezas. Quien viene a visitarme y pasa aquí una mañana, pues ve una fracción de lo que hay, porque hay tanto y porque están las piezas unas dentro de otras, atrás de otras. Las piezas que de pronto redescubro y estaban olvidadas, y llega a suceder aún que miro alguna pieza y pienso, ¿quién habrá hecho esto? Y tengo que levantar la pieza
ver en su base que está firmada por mí. Así funciona la memoria de los viejos. En fin, aquí en esta bodega, en esta, hay también una cosa interesante que es la producción que también se hizo en el taller por años y que probablemente algunos de ustedes conozcan por haberla visto en tiendas de museos o en la FIL en Guadalajara, porque Artes de México las exponía y las vendía. Y es una producción en serie, que fue algo que se me ocurrió hacer pensando en algo semejante a la forma en que los pintores hacen gráfica, y es la realización de ediciones de una pieza diseñada por mí, pero realizada en aquel tiempo por mis ayudantes y realizada con una calidad que naturalmente alcanzó a ser, yo creo que mejor que la mía, porque la hacían muchas veces la pieza y dominaron la técnica a la perfección. Esta producción, naturalmente, ahora que estoy solo de nuevo, ya no se hará. Seguramente habrá, tras esta grabación, habrá en mi cabeza la reflexión de muchas cosas que debería haber dicho, pero que no dije. Y, y esto, pues, es inevitable, así funciona la memoria. Pero, pues, el recorrido a vuelo de cámara permite tener una impresión que, que nunca se compara con el estar aquí o el ver las piezas en una exposición. Algo que decía respecto a las piezas de producción del taller es el que esas piezas tienen un valor comercial como el de la gráfica de un pintor, es decir, mucho más accesibles. Y para mí eso fue interesante porque permite que un público más amplio que el de los coleccionistas de arte para comprar obras de arte puedan tener. Eso, fue una idea, y aunque pienso que a algunas galerías no les gustó demasiado que yo hiciera piezas baratas, creo que uno tiene que hacer lo que uno quiere hacer siempre. Esa es como una obligación de un artista. Hay que hacer lo que parece paradójico, pero lo que uno tiene que hacer es lo que se le dé la gana. Exactamente. Y pasar, como decía Schubert, de una pieza a la siguiente. Esta es la pieza con la que me estoy peleando desde ayer y que, como pueden ver, está en un estado muy indefinido, todavía le falta muchísimo trabajo, pero este trabajo es algo que me estoy dando el tiempo para hacerlo. Ya no tengo ninguna prisa. Siento que hay en ese sentido, una mayor libertad, y puedo entonces pasarme horas y horas trabajando una pieza poco a poco hasta descubrirla. Esto ha sido un pequeño recorrido. Yo no sé si llevamos 15 o 40 minutos, pero pues espero que haya sido, si no exhaustivo,
al menos ilustrativo e interesante de lo que es mi quehacer. Pues muchas gracias, Gustavo. No nada más es alucinante lo que acabo de ver y lo que nos compartes, es un viaje para los que hemos estado guardados en pandemia, eh, manteniendo ese rigor. Ha sido una bocanada de aire fresco y una para el olfato, para la vista, para todos los sentidos. Haber visto esa luz con la que trabajas, haber eh, sentido la humedad de tu pieza reciente o bien el calor por el que han pasado las que ya están quemadas. Eh, Me parece alucinante también el encuentro de pintor a pintor, aunque te dices, y evidentemente eres un maestro ceramista, un artista, eh, hay un lenguaje común. Hablas en tu colección de blanco y negro, hablamos de gráfica, y mientras lo mencionabas lo pensaba, o en las piezas primeras que nos compartías, el uso del pincel, del color. Sin embargo, pues está en un objeto tridimensional, desde el cual pintas o dibujas o grabas. Es un regalo, Gustavo, esta oportunidad que nos das de compartir un día en la actualidad eh, de tu vida, de tu estudio, de tu pensamiento. Es en verdad un regalo. Muchas gracias, Gustavo. Veo que trabajas con luz cenital, pero también lateral. Mira, yo lo que quise hacer en mi taller fue un espacio amplio y muy luminoso. Trabajo fundamentalmente con luz de día, pero a veces, desde luego, llueve y hay nubes y hay que prender la luz eléctrica, pero de preferencia las mañanas es el mejor momento para el trabajo, las mañanas hasta el atardecer. Eh, Tengo muchos tragaluces. En tiempos de mucho calor es un poquito excesivo, pero el calor en esta zona de Coatepec no es tanto, no es como la costa del estado de Veracruz. Esto es, realmente tiene un clima templado que se parece un poco al de la Ciudad de México, con unos cuantos días muy calurosos en la seca, que es abril-mayo, pero que se compensa rápidamente con una humedad que es la humedad natural de la región, que es una región muy verde. Esta zona se llama bosque de niebla, porque aunque el cambio climático ha afectado y hay un poco menos de esa niebla, de todas maneras tenemos muchos días al año en los que circulamos en una nube. Yo personalmente prefiero los días lluviosos, frescos, porque al barro le gustan más, porque cuando hay mucho calor, el barro se seca demasiado rápido y entonces el tiempo para trabajarlo se reduce, es como más crítico, hay que estarlo protegiendo de que se seque demasiado rápido. Entonces la humedad es ideal. Por eso es que en muchos talleres en el mundo de alfarería se trabaja en una especie de cuevas, los espacios de los torneros, de los que hacen las piezas del fresco, son espacios bastante, parecería, sombríos. Eh, Esto es porque al barro eso es lo que le gusta. ¿Sí? Aquí hay mucha luz porque eso es lo que a mí me gusta y espero que al barro le guste también. Sé, Gustavo, que en algún momento de tu vida quisiste ser músico. Nos lo comentaste en la visita, en ese mueble de Compact Discs. La pregunta que me surgió es, ¿qué tipo de músico querías ser y qué música escuchas? En ese Sí, recorrido rápido, alcancé a detectar algunas cajas de música llamada clásica y luego mencionaste a Schubert. ¿Es cierto? Vaya, sí, sí, sí. Mira,
Por un lado, la aclaración de que desde luego que yo hubiera querido ser músico, pero eso fue un sueño brevísimo y de adolescencia y lo abandoné muy pronto porque para eso no tenía ningún talento. Lo que sí tengo es una pasión muy grande por la escucha de la música. Sí, soy alguien que se ha dedicado pues, a estudiarla bastante a fondo y aunque desde luego en mi colección de música hay, hay rock y hay jazz y hay música folclórica del mundo, descubro que en los últimos años casi es exclusivamente música, pues la música, digamos, clásica, la música seria, la historia de la música occidental, eh, de Monteverdi a nuestros días, con, con, una, eh, con un amor particular, curiosamente mencionas a Schubert, con un amor particular a Franz Schubert y su música, pero bueno, Bach y Beethoven y Brahms y Mahler y Bartók y bueno, ya más cerca de nosotros Berio y Boulez y Britten y toda la historia de la música sinfónica, la música coral, la música vocal, la música de cámara, fundamentalmente. Mientras te escucho, Gustavo, y recorremos tu taller y tus piezas, me surgían cantidad de conceptos opuestos y, y me surgía la inquietud de introducirlos. Eh, y no sé si es el o el I, como por ejemplo lo racional o lo irracional en tu trabajo, o bien la libertad o la precisión, Sí, o bien lo útil o lo inútil. Son ambas. somos esa contradicción, sí, los opuestos. eh, así estamos construidos, a lo mejor algunos más que otros en términos de contradicciones, pero sí sé que en mi trabajo hay evidentemente este carácter que parece muy analítico y racional, determinado por una precisión que necesito, no sé por qué, pero la necesidad de precisión es muy importante. Pero por otro lado hay una libertad que, como mencionaba antes, ha sido conseguida peleando mucho por, por, por hacerlo. Yo por muchos años tuve dificultad muy grande para salir de la forma canónica de las piezas torneadas. ¿Sí? Esto fue y sigue siendo algo que me importa mucho, las formas torneadas tal cual, pero evidentemente cuando vemos todo lo que les mostré reciente, y bueno, muchísimos años ya de estar como rompiendo con las formas tradicionales y creo que, o más bien estoy seguro de que cada vez es un poco más fácil esta ruptura, que si bien en otros tiempos fue una osadía enorme la de poder deformar una pieza, hoy en día es algo que hago con una relativa confianza. La confianza que dan los años de estar en contacto con el barro y esta confianza es la que permite sentir que se puede hacer lo que se antoje hacer. Este reto o este juego que he estado haciendo en los últimos tiempos de hacer la pieza más horrible posible y después salvarla, tratar de salvarla. No sé si en cierta forma esto corresponde a lo que hace un pintor cuando mancha su tela, no lo sé, porque es, es algo
interesante el desgraciar una forma y después hacer que resulte algo bello o intentarlo. Suena Es, estupendo y acorde a los tiempos, además. Pareciera que hemos hecho una situación horrible en la actualidad. Esta pandemia nos ha puesto en un mal lugar, o más bien nosotros nos hemos puesto en un mal lugar y estamos tratando de salvarla. Pareciera que es el mismo principio. pues quizás. No, yo no sé a qué obedece. Yo lo había pensado más en términos de una confianza, de algo que se puede llamar madurez, de cuando sabes lo que estás haciendo y no te preocupas de que el resultado vaya a ser un fracaso, aunque en ocasiones lo sea, y esto es algo muy interesante y muy importante, y es que un artista, creo, que tiene que correr siempre riesgo, siempre hay que correr el riesgo del fracaso de lo que uno hace, porque de otra manera no se descubre nada. Y correr el riesgo de fracasar es algo que pienso que es finalmente muy fácil para nosotros, porque lo que se pierde es una pieza. Pienso siempre en la responsabilidad y en la dificultad que enfrenta un cirujano. Un cirujano que si se equivoca, se le muere el paciente. A nosotros, si se nos muere el paciente, no pasa nada, no hay problema. Hay que permitir que se nos mueran los pacientes porque resucitarán de algún modo. Pareciera que el mundo está roto. Las relaciones humanas se rompen, los corazones se rompen y la cerámica se rompe con mayor facilidad. ¿Qué pasa cuando se rompe una pieza? Mira, el asunto de la fragilidad de la cerámica es una realidad, es una de sus características, es frágil. Y sin embargo es una cosa muy contradictoria porque si una cerámica es preservada, puede durar 10,000, 15,000 y 20,000 años. Y lo que queda de testimonios de la cultura del pasado, del mundo, es fundamentalmente cerámica, ¿sí? Resistente como algunas piedras, más que muchas piedras, más que el metal desde luego más que cualquier otro material, digamos la madera, no se diga la tela. Todo esto es de una eh, fragilidad eh, mayor en términos de impacto, ¿sí? La cerámica enterrada en la humedad de cualquier suelo es recuperada y puesta en un museo. Eh, no se puede pensar en absoluto en pintura expuesta a la humedad por mucho tiempo. En Oriente se practica el kintsugi, y trabaja en distintos niveles. Se restablece la pieza manteniendo esas rupturas, esos quiebres. Eh, si se rompe una pieza de Gustavo Pérez, se deja rota, se restaura, se restablece, se repara. Mira, yo esta técnica japonesa de poner oro en las grietas, la conozco, vaya, de referencia, nunca la he practicado y no me interesa especialmente hacerlo. Eh, pienso que cuando una pieza se rompe, una pieza mía se rompe, hago otra y probablemente tenga como referencia la pieza que se rompió, pero probablemente, afortunadamente, en el camino
va a resultar otra. Y la que no fue mala tarde, se perdió. Y, y no es tan grave, hablando como pensando en el cirujano y su paciente. Un momento que no se preservó, porque finalmente la impresión que yo tengo de todo lo que hago es que es como una especie de bitácora, es como un diario. Por aquí pasé, hice esto este día. Cuando ven ustedes todos los miles de piezas que están en las bodegas, pues son miles de días,